Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, hacer los comentarios que desees y también podés suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones para que te avise de las emisiones que hacemos por esta vía. Nos puedes mirar también por la fanpage de Facebook, donde también puedes hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones, compartirlo en tu perfil. Nos podés mirar por la página web de carasycaretas.com.uy. Ahí hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad si todavía no lo sos y hacer un aporte módico, que es lo que nos permite financiar estos proyectos que venimos llevando adelante ya hace bastante tiempo. Y saludamos a todos y todas los que nos están viendo a través de las pantallas de Cardinal TV, en los casi 100 cableoperadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en los 18 departamentos del interior del país, sus capitales departamentales y también un montón de localidades. En la noche de hoy vamos a conversar sobre la situación de UTE, de la empresa eléctrica del Estado uruguayo, que en los últimos meses, por lo pronto, ha venido registrando algunas situaciones que han generado polémica. Por ejemplo, el incremento de cortes de electricidad sin anuncio, apagones, problemas que dan cuenta de situaciones que hacía tiempo que no se venían produciendo. La más llamativa sucedió a la hora del partido de fútbol de Peñarol, que tuvo que ser suspendido, de hecho, en el Estadio Centenario y jugarse el pico contra el Club Rentistas en otro día porque simplemente no se pudo restablecer la energía eléctrica. Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se empezó a apreciar incrementos de apagones? ¿Cuál es la situación de nuestra empresa de electricidad estatal? ¿Qué negocios se están haciendo? ¿Se están haciendo las inversiones que corresponden? ¿Qué pasa con el número de funcionarios? Porque el año pasado ya los trabajadores del sindicato de UTE anunciaban que esto podía empezar a suceder porque estaban notando problemas en las inversiones, caída en el número de funcionarios derivados de aquel decreto 90-2020 que no permitía que las vacantes se cubrieran, y entonces dijeron, si esto sigue así, se van a empezar a registrar problemas que hacía mucho tiempo no se registraban. ¿Es eso lo que está pasando? Bueno, para conversar sobre la situación de UTE, sobre lo que se está trabajando en esa empresa del Estado, contamos hoy con la presencia de una directora de UTE, Fernanda Cardona, representante del Frente Amplio, también con la presencia del ex director nacional de Energía, el profesor físico Ramón Méndez, y con el presidente del Sindicato de los Trabajadores de UTE, de AUTE, Gonzalo Castelgrande. Así que, si ya lo desean, vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados e invitadas de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Bienvenida, Fernanda Cardona, ¿cómo te va? Buenas noches. Estás, Leandro? Buenas noches. Bien, ya estuviste en este programa, incluso estuviste en segunda dosis, creo, en una oportunidad, o en Legítima Defensa, conversando sobre la situación de UTE. En aquel momento que conversábamos, recuerdo que vos estabas muy preocupada porque UTE en el directorio de UTE se estaba empezando a trabajar en la idea de permitir que las grandes empresas consumidoras de electricidad pudieran optar por comprar energía eléctrica no a través directamente de UTE, sino en el mercado, creo que se llama mercado spot, y eso, de acuerdo a las estimaciones que vos habías hecho, podía tener para UTE, significaba una pérdida, un negocio de varios millones de dólares. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, se cumplió el vaticinio, ¿no? Algunos me dicen que tengo como ciertos poderes en el directorio, me llevan para ese lado, y la realidad es que no es un tema de tener poderes de vaticinio, no, simplemente seguir la gestión de la empresa, ver los números y ver las decisiones que se vienen tomando. Fue por cuestión de abril, mayo de este año que vino el primer informe de Gerencia General de UTE, donde se nos decía que había noticia
así casi que textual te lo digo, de que bueno, Central Lanera y Coca-Cola se iban con Ventus, que era un generador que supuestamente se va a instalar a fines del 2023, y que bueno, eso hacía que UTE tendría que empezar a discutir contratos nuevos con los grandes clientes, que son alrededor de 1000, y que son los que consumen casi el 20% de la energía que UTE genera. Por lo tanto, como decías, es la facturación que nos generan y el ingreso a la empresa pública es importante, y por lo tanto había que estar muy atento a eso que pasaba, sobre todo considerando esta información, ¿no? Yo entiendo que el primer punto de partida es no podemos discutir a partir de decir que tenemos una noticia de... En el ámbito del directorio tenemos que tener documentación, tenemos representación de la presidenta de UTE en la ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, tenemos representación también en la ORCEA, que es el regulador, por lo tanto tiene que haber una articulación de los organismos públicos de ver cuál es la realidad para tomar decisiones. Pero cuando vos decís que se van con un generador privado, Ventus, ¿Ventus genera energía eléctrica? ¿Tiene la tecnología para producir energía eléctrica o la compra UTE? ¿Cómo funciona eso? Bueno, Ventus ya existe como tal, como empresa, pero lo cierto es que para poder darse esta hipótesis que plantean ellos, Ventus lo que dice es que va a instalar una planta fotovoltaica en Salto a fines del 2023. Que lo vemos con muy buenos ojos, eso es una aclaración que es bueno hacerla. Digo, las administraciones anteriores, de hecho, trabajaron e invirtieron en parques propios y en parques privados, y eso fue un trabajo que se hizo comunadamente con los privados, y está bien que sea así. Eso también está bueno aclararlo. Ahora, las discusiones, ver desde el lugar de la empresa y que nos toca ver a nosotros como empresa pública, es bueno, hoy Ventus no está generando con fotovoltaica como para decir que le está generando a Central Lanera y a Coca-Cola. Hoy no es una realidad, hasta que yo no vea el parque ahí. No tiene esa capacidad de producción. Hoy no existe la planta como tal, entonces ¿cómo puedo decir que les va a generar hoy a Central Lanera y a Coca-Cola? ¿No? Y mucho más en este cuento que te hago de cronología. Después vino Ipusa, ahora en la sesión pasada vino EFICE, que es otro gran cliente. Es decir, la idea, a ver, por eso es una aclaración. ¿Pero por qué a estos clientes les convendría comprarle a Ventus y no a UTE? Bueno, eso sería una cuestión de que si Ventus estuviera realmente instalado y supiéramos cuáles son las reglas del juego en ese sentido, Ventus tendría sus costos y veríamos cuáles son los costos que le traslada como tarifa o como cuánto les cobran sus contratos, podríamos discutir y podríamos comparar. Lo cierto es que no tenemos esas variables al día de hoy. Cuando vos producís electricidad, después se lo voy a preguntar a Ramón, que es, además de saber mucho de energía, sabe mucho de física y estas cosas, pero en mis conocimientos precarios, cuando vos producís electricidad, no hay caso, tenés que mandarla a través de algún tipo de cable, cosas. Esto no existe una forma de conservarlo en un tonel. Por supuesto. ¿Y esa infraestructura de quién es? Bueno, y ahí está el tema, UTE es una empresa pública, esto que voy a decir parece de perogrullo, pero no es menor. Uruguay, cableado en Uruguay, todo de UTE, por ¿no? eso, pero además, es decir, es una empresa eléctrica única porque es verticalmente integrada, como decimos siempre. ¿Y qué quiere decir? Que UTE como empresa pública tiene todas las partes del negocio eléctrico. Genera, transmite, distribuye y comercializa. Y eso no se ve en ningún otro lado del mundo. Eso se logró con una empresa pública nacional. Entonces lo que decimos es, eso es lo que hay que defender. Y como decís tú, el tema del peaje y cuánto podríamos cobrar por el tema de la infraestructura también es una discusión que tenemos que dar, pero también es secundaria la generación. Usted tiene que seguir discutiendo que está preparada para generar, es la mejor que lo está haciendo, lo más barato además, y por lo tanto tenemos que defender ese mercado que es la parte de generación. Y además discutiremos qué pasa después con el tema del peaje o de la transmisión, que sí, la infraestructura es pública y la empresa pública hizo la inversión y ahora tenemos que poder defender eso. Te lo pregunto porque me parece, porque ya lo estamos viendo en Antel, o de alguna manera en los decretos que se están produciendo para permitirle a los cable operadores, algunos además, ofrecer datos. Sí, bueno, pueden ofrecer más barato en la medida en que usan una infraestructura que no instalaron y que no tienen que amortizar, que se la tienen de otro. Tal cual. ¿Cómo hace Ventus para ofrecer más barato que UTE si UTE produce? Tal vez porque no tiene que compensar el precio de poner el cableado, de poner toda esa infraestructura. Entonces, ¿es UTE la que subsidia ese más barato? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Si te toca adelantarte, diría que sí. De hecho, te agrego una preocupación más, que es un paso más adelante de eso todavía. Cualquier planta de renovable, es una discusión que tenemos por un tema físico, ahí Ramón me va a dar una mano seguramente, no puede asegurar abastecer la demanda, porque yo fotovoltaica tengo a veces y a veces no. Por lo tanto, ahí te voy en un segundo paso más, que es, ¿para qué va a quedar UTE ahí?
¿Va a ser la empresa pública la que además de dar la infraestructura de manera barata, le va a dar la potencia firme para que otro pueda vender? ¿Y el corazón del negocio lo va a tener el privado y la empresa pública no? ¿Me explico? Sí. Bienvenido, doctor Ramón Méndez. Tengo ya varias preguntas, ¿no? Si no me empezás diciendo Ramón, ya empezamos mal. Demasiada bureola le estás poniendo, Leandro. Escuchame una cosita. ¿Te acordás que el año pasado las ganancias extraordinarias que justificaron lo que Poppy suele llamar el factor R, Sí. que fue el factor referéndum, que decía, para no aumentar durante varios meses el combustible, a pesar de que la URSEA decía que había que aumentarlo, fue la venta de electricidad a Brasil, utilizando para producirlo, no sé, combustible de ANCAP, pero a través de una conexión que armaron en el periodo de ustedes, ahí en Cerro Largo, en Melo. En Melo. Entonces una vuelta estábamos conversando por teléfono con Méndez y me decía, esto hay que señalarlo, porque ahora toda esa plata se estaba usando para sostener el precio artificialmente, un valor del combustible. Y ahora hay apagones en Montevideo inesperados. Leandro, viene un ejemplo del Hood Robin, ¿no? O sea, el Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres es exactamente lo contrario. O sea, las ganancias que pudo obtener la empresa eléctrica gracias a la transformación energética que hicimos en el país, en lugar de capitalizarlas para poder reducir las tarifas a la cantidad, a los miles y miles de uruguayos y uruguayas que sufrieron la pandemia, que no podían pagar la tarifa eléctrica, ¿qué se hizo? Se transfirió esa ganancia a los consumidores de gasoil de ANCAP. Eso fue lo que hizo. O sea, hubo un subsidio cruzado entre los consumidores pobres de electricidad hacia los consumidores de gasoil. Son decisiones políticas que evidentemente... Que además son consumidores sin juzgarlo moralmente, porque yo no digo que no tengan necesidades empresariales, pero estamos hablando de productores, estancieros, me refiero a lo esquemático de ese concepto del Hood Robin, ¿no? O sea, en lugar de redistribuir, concentrás. De eso se seguro. trata. Y eso fue un ejemplo típico, ¿no? Y bueno, excusamente todo lo que está diciendo aquí. Bueno, coincidiendo que no es un tema contra las empresas privadas. Vendo es una empresa muy buena que tiene una cantidad de trabajo en el exterior, llevando uruguayas hacia el exterior por lo que aprendieron a hacer la transformación energética uruguaya, pero está bien si compita en igualdad, porque de alguna forma se está subsidiando por lo que explicaba Fernanda. Es decir, una central fotovoltaica, supongamos que la construyan, genera electricidad más o menos el 15% de las horas del año. El resto lo tiene que proveer UTE. Entonces, UTE tiene que tener una cantidad de infraestructura ahí esperando para ver cuando cae el sol y las empresas privadas que contrataron a ese actor privado, cuando no tienen de dónde sacarla, recurren a UTE. Pero UTE tiene que estar esperando, tiene que tener toda la infraestructura, no solamente de toda la red eléctrica, que naturalmente eso sí de alguna forma se paga, pero tiene que tener la capacidad de estar reservando energía por si eventualmente es solicitada por esos consumidores. Entonces, en Uruguay los números no cierran. Eso está más que probado. Es decir, hoy el sistema funciona. Funciona no es que precisemos más energía, porque de hecho no está creciendo tanto la economía como para que se precise más energía. Entonces, con la energía que tenemos nos alcanza. Entonces, ¿para qué vamos a instalar nuevos parques? Simplemente para que se apaguen otros que de alguna forma alguien está pagando. ¿Y quién paga toda esa cuenta? Los consumidores. Porque en definitiva es así como termina cerrando todo. Entonces, lo mismo que estamos viendo en otros sectores lo estamos viendo aquí. Lo vemos en la electricidad, también lo vemos en ANCAP y en otros sectores de la economía. Lo vemos en Antel, como vos decías también. Te doy un ejemplo de ANCAP. Toda la mirada nueva que se está planteando ahora de la hoja de ruta del hidrógeno verde es un cambio brutal respecto de lo que se venía haciendo en periodos anteriores, donde se daba dinero a UTE y ANCAP para que invirtieran, para que hicieran pilotos, para que se equivocaran, para que probaran, para la construcción de esta nueva economía que se va a venir. Ahora, ¿qué se hace? Esa misma plata pública que estaba destinada a potenciar y a que aprendieran las empresas públicas, se le otorga un subsidio a un actor privado para que desarrolle la experiencia del hidrógeno verde en Uruguay. Son conceptos que no son los nuestros, naturalmente, y que además lo que a mí más me preocupa está, si por lo menos funcionaran, uno puede decir, bueno, es otra forma de hacer funcionar las cosas, pero esto también funciona. No funciona. Son prejuicios ideológicos que puede que en determinados contextos la competencia sea mejor que los monopolios, pero no es el caso. O sea, por ejemplo,
un prejuicio ideológico con el tema de los combustibles, ¿no? Como tantas cosas que se prometieron antes en la campaña, de que si había competencia iban a bajar los precios. Eso no funcionó, no funciona en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, tomemos un país del tamaño como nuestro, más o menos como Paraguay, donde la competencia hace justamente lo que explicaba Fernanda, que como el negocio no funciona para todos, es la empresa pública la que al final del día, cuando el negocio privado no funciona, es la que viene siempre a salvar la vos, en el Uruguay, por las condiciones, llamarle ambientales, geográficas, de recursos naturales que tiene el Uruguay, el costo de producir energía eléctrica por las diferentes tecnologías, ¿no? Hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa, termoeléctrica, los diferentes costos y las diferentes hace que para producir energía para los grandes consumidores un privado puede competir con UTE, está en condiciones de competir en precio con UTE. Mira, te voy a decir dos números bien sencillos. Uruguay, gracias a la transformación energética, redujo de 1.100 millones de dólares en promedio por año el costo de producción de la electricidad que consumimos a 600 millones de dólares. Bajamos 500 millones de dólares todos los años. Vale decir a la mitad. Casi a la mitad de eficiencia de nuestra empresa energética UTE. No se dice eso. ¿Qué ganancia de eficiencia? Cuando nos dicen que las empresas públicas no pueden ser eficientes, ganamos, lo vuelvo a decir, bajamos de 1.100 millones a 600 millones de dólares todos los años el costo de producción de aquello que consumimos en el país. Bueno, difícil imaginar una ganancia de ese tipo. Entonces, hoy, ¿cuál es el costo medio? Y el costo medio es un costo relativamente bajo, que también otro falso paradigma que se dice, que no bajaron las tarifas en Uruguay. En Uruguay bajaron las tarifas para las pymes hasta un 50% y para todos los consumidores bajaron las tarifas desde antes de la transformación hasta después de la transformación. Entonces, también hay ciertos falsos paradigmas que andan en la vuelta, relatos que se construyen sin ninguna base de realidad. Entonces, en ese contexto, hoy, ¿podría una empresa privada generar en algún momento del día más barato que UTE? Sí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los costos de instalación de una granja solar se reducen todos los años. Entonces nosotros instalamos hace 10 años, cuando era fundamental, porque en este momento los precios se habían disparado. Hoy se instala una planta, va a salir más barata que aquella, sin duda, pero 15% de las horas del día, 15% de las horas del año. Entonces, no es que yo siempre voy a tener una energía más barata. Tengo que combinar, tengo que ver el paquete. Y ese paquete, esa integración, la tiene UTE, no la tiene un privado. Entonces, el privado puede vender puntualmente en algún momento energía más barata, pero para el consumidor que precisa energía durante todo el día, ese actor solo no es suficiente. Precisa a toda la estructura de UTE y eso, o si se cobra al precio, al costo realmente que tiene, los números no cierran. Ahora, si indirectamente se van a dar subsidios y que UTE da gratuitamente o mucho más barato de sus costos algunos servicios, bueno, ahí se empieza a generar un negocio que realmente no existe y que, como yo digo, basado en prejuicios. El prejuicio es, hagamos las cosas para que los actores privados podemos mostrar que los sectores privados pueden mejorar las cosas respecto a la empresa pública, pero en Uruguay, en el sector eléctrico, si se hace eso, es en base a un subsidio cruzado entre consumidores, igual que se hizo con la venta de energía eléctrica a Brasil para los mayadores. Bienvenido, Gonzalo Castellán, presidente de AUTE. ¿Cómo te va? Buenas, muy bien. Encantado de estar acá. Gonzalo, los trabajadores y trabajadoras de UTE están apreciando, como por ejemplo lo aprecian los trabajadores de ANCAP o los trabajadores de OCE, que hay un intento de privatización no abierta, sino como por partes de los negocios de la empresa pública, o están preocupados en otra cosa. A ver, contame cómo la están viendo ustedes, la gestión. Bueno, Leandro, y la verdad un gusto compartir con Fernanda y con Ramón la mesa redonda o la mesa de análisis. Bueno, hay mucho para debatir. Nosotros como sindicato en realidad hace unos cuantos años, de hecho hemos tenido estos debates con las administraciones anteriores también, un poco la perspectiva estratégica del ente, ¿no? En ese sentido, bueno, primero decir que hay como dos grandes discusiones que pueden explicar la situación que estamos viviendo hoy. Una que tiene que ver con todo el cambio de la matriz energética, los acuerdos de la multipartidaria y bueno, hasta dónde nos llevaron, un poco Ramón y Fernanda hablaron de eso. Y otro que es toda la política de recorte que se viene concentrando sobre la propia empresa pública, ¿verdad? O sea, hay como una situación cruzada ahí que nos trajo hasta el 2022 lo que estamos viendo hoy. Con respecto a lo primero, nuestro sindicato tiene una posición clara, o sea, nosotros
A ver, se hizo una comisión multipartidaria en 2008, que fue la que definió esta política estratégica energética hacia adelante. Básicamente nuestro sindicato venía reivindicando hace muchos años el tema del cambio de la matriz energética, de poder generar con energías renovables, ganar soberanía, que eso a su vez redundara en bajarle la tarifa a los hogares y a las familias uruguayas. Y bueno, en el 2008 se juntó una comisión multipartidaria que dejó a las organizaciones sindicales, populares y sociales afuera de la discusión. Se discutió prácticamente entre los partidos políticos que tenían representación parlamentaria en su momento y definió una política. Esa política nosotros como sindicato la criticamos y la seguimos criticando hasta este momento. No el cambio de la matriz energética, sino de cómo se hizo. ¿Ah? Y la verdad que me alegra hoy escuchar porque hay un montón de cosas, obviamente se ha procesado esto de ¿por qué hoy se puede exportar? Y sí, porque antes teníamos déficit. O sea, el cambio de la matriz energética no era solo necesario por una cuestión ecológica o económica, era por una necesidad. No teníamos energía, había deficiencia de energía, entonces había que hacerlo. Pero bueno, la forma que se hizo, y nosotros lo que criticamos es que lamentablemente se le dio prácticamente todo el protagonismo al capital privado. Ese protagonismo se lo entregó al capital privado. Me decís, bueno, por ejemplo, en las cosas eólicos. Y hoy tenemos solo el 11% de la instalación de la energía eólica en nuestro país es de UTE. Todo el resto o es privada o son asociaciones o otros mecanismos, ¿no? Pero ahí UTE se la compra. UTE se la compra, pero no es propiedad de UTE. Lo que quiero decir con esto es que ¿por qué nosotros en realidad criticamos la política? Porque en definitiva, esto que mencionaba Ramón, o sea, hoy nosotros tenemos que la parte más rentable del negocio se la quedaron los privados. Y la parte menos rentable, que es justamente la generación térmica, vamos a decir, fue en donde la UTE hizo las mayores inversiones, ¿no? Que es también lo que había que hacer, porque nunca nos olvidemos de esto. Hablamos de apagones, pero cuando hay un apagón, la gente no se calienta con Ventus o con los Otegui o con los Fernández o con los alemanes o con los japoneses o con todas las empresas multinacionales que están generando energía en otro país. Se calienta con UTE. O sea, nadie sabe quién es Ventus, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la UTE es la que tiene la responsabilidad en nuestro país de garantizar el acceso a la energía. Por lo tanto, tiene que cubrir, bueno, todo el espectro del negocio. Pará, Gonzalo, una pregunta. Yo ya te digo, no soy para nada experto en el asunto, pero cuando hay apagones, ¿se producen apagones por un déficit en la cantidad de energía que se produce o se producen apagones por otros motivos? Porque hay lugares del mundo donde, yo qué sé, yo hice mi doctorado en Argentina. Cuando llega un pico en verano, no hay caso. En Argentina se producen apagones porque hay momentos del año donde la demanda energética, por lo menos así lo explican las autoridades de las partes eléctricas allá, supera la capacidad de producción. Está claro, eso acá Pero no en pasa. Uruguay no pasa eso. No, Entonces, ¿por qué hay un apagón ahora? No va por ahí, porque el sistema es un sistema muy complejo y obviamente tiene fallas, implica fallas, o sea, se dan aperturas. Está bien, pero me tengo que calentar con Ventus o con los alemanes o me tengo que calentar con los problemas, con cuestiones que tienen que ver con la distribución. Porque no es lo mismo. ¿No? Yo entiendo lo que vos estás planteando, pero una cosa es que me diga, no, estos privados que tienen en este momento producción de energía. Yo lo que iba a la responsabilidad es a esto. Si el privado no genera, porque no hay sol, no hay viento, sí, tiene que generar UTE. Sí. Eso es lo que yo voy. Sí. Para eso prendemos las térmicas. Sí. De hecho, durante la exportación, o sea, el factor exportación que se sucedió el año pasado, prácticamente se generó, o sea, la exportación de energía que salió de la exportación prácticamente fue a base de térmica. ¿Por qué? Porque, en definitiva, ahí tenemos una estructura que quedó, que hasta por momentos es lo que decía Ramón, está esperando. Es una estructura que quedó para respaldar el sistema y que está bien, porque aparte era una reivindicación del sindicato hacer, por ejemplo, la inversión de la planta de ciclo combinado. Pero el problema lo que vemos es que esa situación, esa política de cómo se llevó adelante, es la que está generando condiciones para lo que está pasando hoy. Y sí hay un avance en la privatización. Sí pasa lo que dice Fernanda, de que hoy la UTE está avanzando, sacándole el jugo lo más que pueda a la ley del marco regulatorio, que fue la que le dio la base, porque no nos olvidemos que los acuerdos multipartidarios se hicieron en base a dos leyes, a la ley de electricidad del 77, dictadura, y a la ley del marco regulatorio en plena época neoliberal en nuestro país. Y ahí en base a eso se sumó los acuerdos de la multipartidaria. Eso es lo que nos está dando el marco hoy de lo que es la política energética en nuestro país. Entonces, ¿por qué decimos que aquello da condiciones para esto? Y bueno, porque hoy hay montado una estructura
de grandes generadores privados que tienen participación en la ADME, la Administración del Mercado. Hay obviamente que eso también genera lobby con los grandes consumidores, porque muchas veces son los mismos, porque son los grandes empresarios que tienen empresas y tienen varias ramas de actividad. Generan un lobby que ahora quieren el negocio para ellos, indudablemente. Unos quieren luchar por comprar más barato y los otros quieren luchar por vender más caro. Y estamos en esa situación. Todos le van a ir a golpear la puerta de la UTE para que la UTE banque, ¿no? Porque está pasando con las empresas. Increíble lo de Coca-Cola. Coca-Cola le fue a decir a la UTE de que no le podía comprar más energía a UTE porque necesitaba abastecerse en 100% renovable y la UTE le daba un 95% con algo renovable. Insólito. No me diga que es un argumento ecológico. Sí, increíble. La Coca-Cola, ¿no? Y bueno, pero con estas chicanas es que se está hoy disputando el mercado eléctrico, los grandes empresarios. Y bueno, y lamentablemente hoy tanto el gobierno como el directorio de UTE están cediendo, están administrando y están gestionando para estos grandes empresarios. Pero eso es legal, o sea, vos decís, la base es el marco regulatorio, las leyes del 77, o un decreto de Aparicio Méndez, 77, ¿no? ¿Es legal entonces eso que está decidiendo el directorio? A mí me sí. Sí. Un poco lo que decía Gonzalo. Una interrupción. Si me permiten una interrupción, creo que porque por suerte lo bueno de todo esto, yo estaba pensando mientras escuchaba a Ramón y a Gonzalo, hemos tenido la oportunidad los tres de estar en diferentes momentos en este periodo, en esta administración, de conversar en diferentes momentos, ¿no? Y este nivel de discusión que está buenísimo, porque además analizamos lo pasado, cuál es nuestra línea base, ¿no? Como dicen los técnicos siempre, de dónde partimos en la línea base, como decías vos, ¿qué me está pasando? ¿Cómo está el Uruguay en esto? ¿Pasa en otros lados? Bueno, yo lo que digo y siempre le digo a Gonzalo, que con el sindicato hemos acordado muchísimo en los gobiernos anteriores y por suerte también hemos tenido diferencias de determinadas lecturas. El tema de ver las renovables, como dice él, el año pasado terminamos un 87% renovables, 13% combustible, y en los años anteriores llegamos a 97% renovables. Por lo tanto, el tema de cómo abastecimos la demanda, ahí Ramón también me pone una mano, yo lo veo con un matiz. Pero lo importante de tener el matiz es esta discusión de muy buen nivel, porque me parece que lo que tenemos que elevar es el nivel. Lo que no nos puede pasar, que lo que decías vos es, estamos discutiendo en el 2021... ¿Por qué tenemos apagones? ¿De verdad estamos en una discusión que teníamos en los 80 con las restricciones? ¿Vos te acordarás? Bueno, vos no estuviste un tiempo, tuvimos, ¿no? Pero digo, ¿te acordás 80, que nos pasaba? En los 90 y en los 90, pero yo me acuerdo de chica de decir, bueno, hoy no va a haber luz entre las 5 de la tarde y tal de la noche porque no tenemos manera de darte energía, porque dependíamos de que lo que lloviera o del combustible tan caro que podíamos gastar, que hoy lo decía Ramón muy claramente, llegamos a gastar 1.400, llegamos a gastar mucho más. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es, creo que el acuerdo, el consenso y la discusión que estamos teniendo hoy, más allá de esta riqueza en las visiones de cada actor, ¿no? Académico, en la parte de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, la parte de UTE que uno puede aportar, la parte de los trabajadores y trabajadoras es, bueno, ¿de verdad estamos en el 2021 teniendo apagones y que la gente esté esperando a ver qué le pasa y que demore y que cuando se encuentre el motivo y te pregunten, te digan que es una falla humana, que le quieran dar la responsabilidad al trabajador o a la trabajadora de cuánto demora en reponer, con brigadas que están mermadas, me puede corregir Gonzalo, yo ahora quería hablar de los apagones, al 50%, es decir, tenemos brigadas en Montevideo, donde tenemos la mayor cantidad de población del país, las tenemos al 50%. En el apagón que decías del Centenario, la brigada que fue, el trabajador que estuvo trabajando, logró reponer la falla. Nadie se puso a preguntar a ver si el trabajador desde cuándo estaba trabajando y si realmente había logrado y después siguió. Están todos diciendo fue una falla humana, que no fue así. Tenemos los primeros informes preliminares donde en realidad lo que nos pasaba es que tenemos 3 transformadores ahí para un lugar de la población donde es altamente poblado. Tenemos el hospital de clínicas. Resulta que en la UTE nadie se pone a pensar que por suerte el hospital de clínicas tenía un generador. Porque si no, durante las horas que no teníamos energía, no sé cuántos pacientes teníamos internados ahí. Entonces, lo que no estamos logrando ver es el nivel en el que estamos discutiendo, Fernanda, y la consecuencia de no tener energía cuando tenés todas las posibilidades de abastecer. No es que te falte ahora energía, es que no te llego con calidad.
aún habiendo tenido como empresa pública las inversiones que se tuvo, no importa de la forma, esas son los matices que siempre tenemos de visión y son bienvenidos y absolutamente válidos. Ahora, de verdad estamos discutiendo esto y cuál es la consecuencia para la gente, porque la gente en las MIPYMES, cuando en verano, ustedes se acordarán, empezaron los primeros apagones grandes que fueron en diciembre, la gente perdía la mercadería en las heladeras. Los comercios de barrio perdían la mercadería y nos llegaban al despacho cuando íbamos a territorio y nos decían, directora, mira, a mí lo que me pasa es, a mí no me sirve que ahora me haga un descuento de un día en 30 de la factura. Yo no recupero con eso ni lo que no consumí, pero no recupero lo que tengo para vender en el mes para bancar la olla. Entonces, no, y a esa gente le subieron casi el 20% de las tarifas en pandemia. Gonzalo, Fernando, Además. Vamos a ir a un corte ahí va, y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Gonzalo, quiero insistir con una cosa y quiero que de alguna manera alguien me responda. Porque cuando había apagones, hace años, o cuando hay apagones en otros países, yo lo he señalado, una explicación es un déficit de la producción de energía por diferentes motivos. Porque hay un pico de demanda o porque hay un déficit estructural, digamos, y bueno, eso sucede. Pero en el Uruguay ese argumento no se puede utilizar. Y menos se puede utilizar después de haber estado vendiéndole a otro país una cantidad enorme de energía
durante tanto tiempo. Entonces, cuando se le pregunta a las autoridades, yo lo he visto incluso en declaraciones en la prensa, dice, no sé, no sabemos, estamos investigando, es raro lo que está pasando, y empieza a subyace en ese discurso. Hay como un mar de fondo en ese discurso, una cosa tipo de policial, donde empieza a sugerirse, aunque no se diga expresamente, que bueno, acá hay sabotajes, acá alguien está metiendo la mano para que suceda. Pero no es tan sencillo establecer esa explicación abiertamente, porque tampoco sabemos que existan investigaciones de orden judicial, penal, ni denuncias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo de acuerdo a los trabajadores, que son los que en última instancia intervienen cuando hay que reparar un apagón? Y me imagino que verán cuál es el problema que se está produciendo en los diferentes... Lo primero que hay que decir, Leandro, que más comprometido con nosotras y nosotros con el servicio público en la energía eléctrica en este país no hay. O sea, los trabajadores y trabajadoras de UTE han hecho la UTE. De hecho, bueno, compañeros de otras épocas siempre me remarcan, mirá que existe UTE porque existió UTE. O sea, hay una relación y un camino en común entre la masa de trabajadores, generaciones y generaciones, y la propia empresa estatal, que es inseparable. O sea, los directorios, la presidenta en este caso, o los presidentes van pasando, pero los trabajadores y las trabajadoras, que son el fundamento, que son, vamos a decir, la cuestión más importante que tiene cualquier empresa, yo creo, en este caso la UTE, es la verdad que yo he leído algún artículo de prensa. Y si va por ahí la cosa de la duda esa de que fueron todos juntos y que raro esto, es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo, Leandro. Si la presidenta de UTE, en las entrevistas que viene dando, al menos insinúa algo de esto, es gravísimo. Pero es gravísimo. ¿Es para mí que lo insinúa o está insinuándolo? No, yo lo miro y yo lo leí y todo hace pensar que, bueno, qué raro. Está ahí como acusando, ¿no? No, y también escuché a Algorta, que es director también por el Partido Nacional, más o menos lo mismo. A ver, lo que está pasando acá me parece que es bastante claro, ¿no? Pero ustedes no fueron los trabajadores a decirle, che, se están pasando un poquito de la rosca porque... Y mirá, nosotros no se sienten aludidos. Yo creo que hay una alusión ahí. Hay un conflicto que tiene nuestro sindicato que no es declarado, pero que hace por lo menos 7 años que lo tenemos. Por lo menos. Que es la lucha en contra de los recortes, ¿no? Nosotros vivimos, o sea, no es de ahora, o sea, nosotros, para que ustedes sepan, el año pasado, en el 2021, hicimos una campaña, la UTE se liquida, ¿no? Con este presupuesto la UTE se liquida. En el 2020 hicimos una campaña, el último que apague la luz. ¿Por qué? Porque en el presupuesto 2020 de la UTE se recortaron cerca de 250 millones de dólares. Y a su vez venía el 3x1 para el personal, con un personal que tenemos cerca del 33-35% de la masa de los trabajadores y trabajadoras de UTE tiene causal jubilatorio prácticamente. O sea que si rápidamente, si eso se continúa en el tiempo, la UTE se vacía. Porque si se van 3 y yo solo tomo 1, y encima estos que se van muy rápido, es una sangría que no íbamos a dar abasto. Entonces por eso decíamos, bueno, con este presupuesto la UTE se liquida. Y es lo que está pasando. Porque si vos no tenés gente, hay recorte de funcionamiento. ¿Cuántos trabajadores perdió UTE desde el decreto que fue el 11 de marzo de 2020? El decreto aproximadamente 700. De una masa de trabajadores, ¿cuántos son? Somos 6.000, número más, número menos. ¿Tengo que decir que se perdieron más del 10% de los trabajadores? Sí, ya? sí. O sea, teníamos un presupuesto. ¿Y esos trabajadores están afectados a cuestiones más gerenciales, administrativas, o a cuestiones de trabajo, digamos... No, fundamentalmente son de los que meten los con los sectores fierros. Operativos, los sectores más del punto de vista administrativo, o sea, de los sectores más bajos, ¿no? Vamos a decir, de lo que es la UTE, que son donde más se afecta el recorte, ¿verdad? Pero para que entienda y entienda la audiencia, lo que hay que entender acá es que sin gente y sin materiales no se puede brindar el servicio. Esto pasa en cualquier empresa. O sea, un almacén que no tenga una persona para atender el almacén y para vender cosas no se puede abrir. Pero las brigadas son brigadas, ¿no? De reposición. Tenemos brigada, cuadrilla, bueno, hay de todo en la UTE. Está bien, pero más allá de... Sí, las que reponen el servicio en operación son brigadas. ¿Están afectadas? Mirá, en Montevideo, de 16 brigadas que tenemos que armar por turno, tenemos las 24 horas, los 365 días del año, porque es
el servicio esencial. De 16 brigadas que tenemos que armar, compuestas por 2 compañeros cada brigada o compañera, estamos armando entre 3 o 4 y a veces 5. Entonces es imposible. Para atender todo ¿Son Montevideo. 16 brigadas de 2 personas cada una? Sí. O sea, son 32 personas. 32 personas y hoy estamos teniendo 10, 12. 10, 12 personas son las Sí. que se encargan de que si Esa en es la este diaria. momento hay un apagón en Montevideo, Exacto. es alguno de esos 10. No solo eso, Leandro. No solo un apagón, porque hay que sacar los riesgos eléctricos, hay que atender los reclamos, hay que sacar las aperturas, nosotros le decimos apertura a los Claro. apagones. O sea, entonces el director sale y dice, no fue problema que no estaba la brigada porque la brigada estuvo. Sí, claro, la brigada venía de Camino Maldonado, allá en el kilómetro 16, para atender la apertura en la clínica. La brigada llegó. Pero ¿cuántos otros trabajos se dejaron hacer Claro, en ese momento? claro. Gente sin luz para atender, obviamente, una prioridad que era... Pero tan la poca apertura. gente es la que hace esto. Sí, A esa misma hora había un apagón en la H. sí. Teníamos en la curva de Maronia, fue un teníamos apagón cruzado. en varios lugares había otros apagones. Porque ese día hubieron... Miren lo que estamos hablando, ¿no? Porque a veces perdemos de vista. Cerca de 20.000 usuarios se quedaron sin luz en ese momento, como dice Fernanda, porque había... ¿Y 2 dos tipos son los que tienen que resolver eso? Y más o menos sí. Arréglate como pueda. Están los compañeros en SMD, que son los encargados que dirigen el trabajo. pero- Ramón, es como tirar un penal en un clásico, ¿no? No, digo, Te pero pasa pesa que... la responsabilidad, tienes que tener la camiseta. Pero para Lo que que se pasa es que entienda, Leandro- Leandro, un segundo porque quiero magnificar esto. Sí. A ver, la ciudad de Canelones tiene 19.000 personas, 20.000 personas. Más o menos. Bueno, Un es poco, como no, si más, se hubiera más. quedado Sí. la ciudad Todo de Canelones. Canelones, todo sin luz. exactamente, es El buen día graficarlo. 25 de julio hubo una apertura nuevamente, que no se quedó sin luz el estadio nuevamente, fue por casualidad, porque estuvimos unas horas... ¿Quién jugaba? Ese día no jugó, creo que Nacional, no sé quién jugaba en el estadio, no, bueno, no sé. es problema Creo de que- otro. no tengo ni idea. sé. Pará. Pero ese día hubieron 40.000 usuarios en luz. Porque también hubo una apertura en la estación F, una estación muy importante, fue en su transmisión ahí en Ramón Anador. 40.000 personas en luz. Estamos hablando, no sé, creo que más de la mitad de las capitales del Uruguay tienen menos de 40.000 personas. O sea, la ciudad es, no sé, Soriano, el departamento entero se queda sin luz. Exacto. Por ejemplo, Pará, ¿se entiende lo que estamos hablando? Ojo con entrar, yo voy a... Pará, que quiero sí. escuchar. No, una pastillita nada más, ¿no? Gonzalo está hablando todo desde el punto de vista de los trabajadores, que en definitiva son los que están ahí, tienen que aguantar la atacada, ¿no? Ahora, yo te lo digo, ponémonos una cabeza supuestamente central para este gobierno, que es que el ejemplo fundamental es en las empresas privadas. Porque las empresas privadas sí que tienen eficiencia, sí que saben hacer las cosas. Bueno, un principio fundamental es que si vos tenés una empresa que tiene un determinado activo, es decir, una cantidad de bienes que tenés que preservar, precisás por lo menos o del orden del 5% del valor de esos activos para costos de operación y mantenimiento. Claro. O sea, si yo soy la UTE y tengo redes eléctricas, edificios, capacidad propia de generación y todo lo que sea, no sé, por decir algo, $2.000 millones, que es bastante más que eso, pero te la hago corta. Pero haces el 5%, o sea, $100 millones disponible todos los años para hacer la operación y el mantenimiento, para que efectivamente se te rompen cosas y vos tenés que repararlas. ¿Cuánto hay, Fernanda? ¿10? ¿20? No hay más que eso. Entonces, si vos no previste que las cosas se rompen, que así funciona el mundo, y tenés los elementos como para poder repararlos, aunque tuviera gente, que tampoco está, no lo puede reparar. Entonces, ¿cómo es el concepto? El concepto es muy claro. Es que no le vamos a dar a esta empresa, que o casualidad es pública, los elementos para que pueda funcionar como una empresa privada. Entonces, no puede funcionar. Entonces, hay una contradicción entre lo que supuestamente tiene que ser y lo que se permite que sea. O sea, vamos a hacer, digamos, ordenar, Ordenemos. sacar en claro. Sí. No, pero Hagamos son síntesis. muchas cosas. Sí, que, tal cual. Cuando la gente capaz que se pierde, nos perdemos de vista. Estamos hablando de pérdida de funcionarios, pérdida en términos absolutos. en Lo que neta. tengo que decir, y corresponde, es que nosotros perdimos en el 2020 los 700 Sí. puestos de trabajo, o sea, no se presupuestan más 700 puestos de trabajo, Sí. que eran vacantes que teníamos del periodo anterior que no se habían llenado, ¿no? Eso es lo que hay que decir, porque en el 2020 se eliminaron todas las vacantes que había. Eran vacantes que no se habían llenado en el periodo anterior. Y las nuevas, las que se generaron.
Claro, las vacantes se van generando por año, Ahí es donde tenemos siempre tenemos una cuadrilla, como una plantilla, como decía Gonzalo. Yo tengo ahí la otra vez lo hablábamos en la última reunión con Gonzalo, que es, tenemos unos números distintos. Yo tengo que el promedio siempre se mantuvo en 6.200, 6.300. Vos hiciste una pregunta muy específica. En junio del 2021 llegamos a 5.800 funcionarios y funcionarias, que está en el orden de lo que dice Gonzalo. Pero el promedio anterior se mantuvo siempre así. Pero hay una pérdida, por lo menos desde el decreto 90-2020. Ese es segura. Hay que determinar la pérdida anterior, que también existió. Lo que está nosotros teníamos un tope, porque esto también fue producto de la reestructura en el 2013, que a números de la propia UTE, se contrató a KPMG, o sea, se hizo una reestructura en la UTE, y eso daba que más o menos teníamos que ser un promedio de 8.300 funcionarios. Okay. Por eso quiero decir... Y terminamos en el periodo pasado con 6.200, 6.300, con una presupuestación de 6.833 funcionarios. Que por eso yo decía que no estaban llenas, ahí teníamos cerca de 500 vacantes que no estaban llenas. Cuando se le suma el recorte del 2020, es que caen todas esas vacantes. Por eso, yo lo que digo Pero veníamos arrastrando una situación de déficit. Una situación donde ya los trabajadores decían que había menos funcionarios de los necesarios, hay una disminución todavía adicional. Sí, muy grande. Sí. Tenemos una situación de inversión en nuevas cosas, que también en ese decreto se paró la inversión. Bueno, de hecho estamos en el periodo de menor inversión pública en los últimos 30 años. Tenemos que ser justo en eso también, digo, porque para manejar bien los números. Hay un presupuesto de inversión, pero es para hacer obras también. Sí. Pero acá lo que estamos hablando fundamentalmente es el tema de la operación y el mantenimiento. No solamente el tema son dos cosas. Digo porque el director ha salido a decir, no, este año vamos a invertir 110 millones de dólares. Porque no es un tema de inversiones. Las inversiones que tienen que ver con el crecimiento de la empresa, hacer cosas nuevas. Lo que estamos hablando, lo que yo estoy hablando, por lo menos, y Gonzalo lo dice claramente, es los gastos diarios para que las cosas funcionen. Las cosas se te rompen. Si vos no tenés cables para reponer los cables que se rompen, o postes para colocar los postes de luz en la mitad del campo que tiene una cierta vida útil, entonces las cosas se te caen. Bueno, por no eso. puede funcionar. Pero aparte no nos dan los tiempos. Leandro, estamos complicados con los tiempos, porque si a mí me dicen vamos a tener inversiones históricas, como decíamos recién, vos partís de una base, la línea base la tenemos, están los números, no tiene razón de ser, la podemos discutir perfecto. Ahora, tengo un presupuesto planificado y tengo un quinquenal que incluso ahora está llegando el 2027, y lo que digo es, bárbaro, pero yo no puedo empezar a hacer las compras ahora. UTE no puede funcionar con compras de urgente consideración. No le quiero poner la palabra consideración porque el TOCAF no le dice así, pero son urgentes. Porque los cables para UTE son el ABC, se sabe lo que hay que comprar y además son importados. Entonces, 2 años después de esta gestión, decir que voy a salir con una compra urgente es una mala gestión y no podemos dudar en eso porque es necio no reconocerlo, si no nos va a permitir poder avanzar en la situación en la que estamos. Hay que decirlo, digo, porque hay veces hoy está, bueno, lo dice el sindicato o lo dice no sé quién. Hay informes del cuerpo gerencial de todo esto, no es que estemos inventando, no, la propia línea jerárquica de UTE demuestra esto, comprueba. No tenemos cables, lo que nosotros llamamos cables en los cables subterráneos. Los cables que están colgados son líneas, ¿no? Digo para que se entienda. No tenemos cables, o sea, hoy no se están poniendo cables nuevos subterráneos porque no hay. Eso es lo que está pasando. Entonces, es muy grave. Tenemos un 15% de recorte en funcionamiento, de forma sostenida todos los años, que es lo que dice la OPP que hay que aplicar, ¿no? Ahí está el instructivo clarito. Bueno, pero es que yo quiero hacer el combo, porque además no es que no los entendí. Entiendo que hay una disminución, le decía, de funcionarios. Está bien, que no se están cubriendo en esa cuenta que hizo en tiempo real. Ramón dice, bueno, supongamos que se precisan 100 millones de dólares para un patrimonio, digamos, de 2.000, de hecho, y la inversión y el dinero que hay para sostener el funcionamiento y la operativa, estos costos de mantenimiento, digamos, típicos, no llega a 10, 20 millones de dólares. Entonces estás en la quinta parte de lo que en principio necesitas. Hay un problema de mantenimiento, ¿sí? Hay un problema de funcionarios. Como decías, las cuadrillas tienen que ser 16 y son 4 o 5.
hay un problema de inversiones. Yo lo señalo porque... Quiero ser justo también, Leandro, te corto, porque en el interior pasa lo mismo. Digo porque este programa es visto también en el interior del país. no. Y pusimos un ejemplo, pero en realidad podemos poner todo el departamento referencia también. de Montevideo, sí. La referencia de Montevideo me imagino que sucede en todo el país. En todo el país. Yo señalaba lo de las inversiones porque a mí me impresionó como persona que lee los diarios y más o menos se entera que se le estuviese vendiendo la cantidad de energía que estaba vendiendo Brasil, subsidiando el valor del combustible y no se reflejaba ni en tarifas de UTE, porque era un negocio de UTE, ¿no? Sí. Ni en el servicio. Y no se reflejaba en inversiones de UTE, por lo menos no conocía, ¿no? De hecho, justo en ese momento salieron analistas que no se pueden decir que son de izquierda ni nada, economistas, decir, estamos en los niveles de inversión pública más bajos en las últimas décadas. Digo, pues, che, entonces así, si las empresas públicas no invierten, no pagan el mantenimiento y además no tienen funcionarios, es como dice Noam Chomsky, dice, así cómo se privatiza, ¿viste? Sí, Que hay un videíto de Noam Chomsky donde explica cómo se privatiza. Y dice, generar las condiciones para que no funcione. Claro. O sea, es la crónica de la puerta anunciada. Exacto. O sea, porque las inversiones todavía puede ser cómo se proyecta la empresa, pero si no tenés los funcionarios y el dinero para funcionar, UTE no es una empresa que piense, UTE es una empresa industrial, tiene que hacer cosas, tiene que entregar un producto. Y si no tiene el dinero para entregar ese producto, no funciona. Es 2 más 2 da 4. Vamos a ir a un corte y analicemos un poco la perspectiva. ¿Hacia dónde se va o hacia dónde hay que ir? ¿No? Ambas cosas son importantes, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, con este interesante panel que se ha armado para discutir un tema. Yo noto que hay una necesidad, lo he notado en varios programas que hicimos sobre cuestiones de empresas públicas, de discutir hacia adelante, de discutir la hora y también de discutir para atrás, de discutir
qué es lo que se hizo, lo que se debió haber hecho, cuáles fueron los avances, pero cuáles fueron los errores, en fin, todo lo que de alguna manera ambientó a que después se produjeran las cosas que en general hay una mirada crítica de lo que está sucediendo, por lo menos a nivel sindical, incluso a nivel académico, ni hablar a nivel de la oposición. Me interesa ver entonces, ¿qué es lo que, hacia dónde está yendo este directorio, que es reflejo de este gobierno con la UTE, y hacia dónde habría que ir, ¿no? ¿Cuál es el modelo alternativo que habría que impulsar con la empresa de energía eléctrica? Que por supuesto depende de para qué querés una empresa de energía eléctrica y cuál es tu cabeza en relación con esto. Pero me parece ambas cosas. Así que utilicemos, si quieren, este bloque para tratar de ver un poco hacia dónde estamos yendo y hacia dónde deberíamos ir, y arranque el que quiera. Arranco yo. Dale, tiro el primer tiro. No, lo primero que queremos dejar claro frente a la audiencia, más allá que en este panel está claro, que nosotros defendemos la empresa pública y estatal, porque a veces en esta lógica de empezar a criticar las cosas que de repente vemos que se hacen mal, se puede haber una confusión, y somos súper defensores de la empresa pública, ya lo hemos dicho, nosotros consideramos la energía como un derecho, y por lo tanto defendemos la empresa pública que hace, por lo menos, por poner una vara, más de 9 años que da superávit, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y no solo superávit, sino transferencias hasta rentas generales. 400 eso es lo que iba, las transferencias a rentas generales directas y bien puestos, que es algo que nunca se discute, porque no hay empresa en el país del porte de UTE, porque estamos hablando de una empresa pesada. UTE es una empresa, si tenemos que comparar, tenemos que comparar con una multinacional. No hay una empresa privada en el país, muy pocas a nivel nacional, que se pueda, no sé, con Aprole, no sé, ni siquiera. Y en las compras públicas es la primera. Es la primera, o sea, que es más, a veces ha aportado más vía impuestos que vía directo transferencia de rentas generales. Eso es otro factor. Entonces, en este marco, bueno, ¿qué miramos para adelante? Y bueno, ahí me parece que lo primero que tenemos que ver es que aprendiendo un poco del ciclo, ¿no? Del derrotero histórico, ¿no? De lo que han sido las empresas públicas, no sé, por poner una vara del 92 para acá, por poner, ¿no? Del plebiscito. Indudablemente tenemos que tratar de ganar un marco legal un poco más, con más fortalezas hacia las empresas públicas, ¿no? Eso es lo primero, porque hoy vos preguntabas, ¿esto es legal? Y sí. Es legal, son chicanas legales que le hacen, porque tenemos el marco regulatorio, porque tenemos... Sí, pero yo te digo, yo no soy abogado, pero me parece que si la base de la rentabilidad de un negocio privado, ¿no?, está en utilizarle la infraestructura a otro, y yo qué sé si eso es legal. No, eso es un problema de que tenés que tener buenos abogados. En el propio marco regulatorio ya estaban previstos los peajes, hay que decirlo, ¿no? En el propio marco regulatorio. Lo que pasa es que cuando vos le cobres esos peajes, si es un negocio. Y ahí tenés un actor, acabas de nombrar un actor que no es menor, que es la gran discusión que se dio también del rol del regulador, ¿no? Claro, claro. Vos tenés actores acá que también juegan su papel. Ursea. Es Ursea. A lo que iba con esto, que en realidad hoy, aparte de las empresas públicas, nosotros tenemos que empezar a pensar en lo que son los bienes comunes del país. O sea, lo que vos decías, Chomsky, yo te puedo llevar... hoy no asistimos a las privatizaciones clásicas de otros tiempos, ¿no? No olvidemos que, a ver, el tema de privatizaciones no es que empezó en la década del 90, o sea, acá la propia dictadura vino a instalar un modelo también, ¿no?, mercantilizador de lo que es el servicio de energía eléctrica. Y bueno, antes venían a comprar la empresa, como se hizo en Argentina, Edenor, Edesur, te compro la empresa y ahora es mía, ahora yo doy el servicio. Y lo bueno y lo malo me lo quedo yo. Hoy no, hoy hay otras, ¿no? Harvey, geógrafo inglés, por ejemplo, hablaba de la acumulación por desposesión, o sea, cómo el capital va aprendiendo, ¿no? Y hoy lo que se quiere es que la empresa pública le garantice la ganancia al capital privado, ¿no? Ellos no quieren ellos no quieren tener a la UTE. Quiero decirte, a propósito de lo que dijiste, basta ir, los que conocen Argentina bien, basta ir al conurbano bonaerense o a Capital Federal y hablar de Edenor y de Sur para encontrar el mayor consenso posible en contra de toda la... Es más, estoy seguro que en Argentina volver a la distribución pública, hasta la derecha te lo lleva, porque si hacen un plebiscito sale... Es impresentable lo que han hecho. Pero a lo que iba era esto, que hoy la propia coyuntura, la propia etapa histórica que vivimos, me parece que pensar en empresas públicas y pensar en bienes comunes, ¿no? Pensar, bueno, ahora se viene el hidrógeno verde, el agua, Proyecto Neptuno, el agua. Nosotros tenemos hoy el recurso del viento, el sol,
¿no? O sea, tenemos recursos que son naturales del país, que son riquezas del país. Claro. Y bueno, me parece que ahí tendríamos que generar alguna idea que, bueno, nosotros como sindicato la tiramos a rodar, vamos a decir, que es alguna ley o alguna iniciativa de blindaje de este tipo de cosas, ¿no? Que nos permita mantener nuestro patrimonio y generar soberanía. Ahí tenemos un elemento para poder tirar arriba de la mesa. Y lo otro, desde el punto de vista concreto de UTE, bueno, nosotros ahora tenemos dos situaciones. Primero, que tenemos un debate que el propio directorio metió arriba de la mesa ahora, que es la renegociación de los contratos. Con los eólicos. De los contratos eólicos. Y bueno, ahí tenemos una situación porque, a ver, lo hecho está. No vamos a seguir escarbando. Pero mirando para adelante, y bueno, nosotros necesitamos hacernos nuevamente, o sea, la UTE tiene que crecer, me parece, su recurso renovable, vamos a decir, propio, ¿no? O sea, ya sea invertir, por lo menos tener un ente testigo en cada uno de los procesos, una planta de fotovoltaica, tenemos la Sierra de Caracoles, entonces habría que generar ahí pasos a nivel de inversión pública y estatal, fortalecer lo renovable. Ahí tenemos otro elemento, ¿no? Sí, a ver, el camino, yo no estemos como desordenados, porque todos queremos meter cuchara y capaz que en mí. En el orden yo y después con el tercero, y se lo dejo a todos me faltó la libretita para no olvidar. El tema del marco regulatorio, ¿no? Porque es la ley que marca los pasos de todo esto. Indudablemente hay que meterle cuchara y cuchillo, más que cuchara, a esa ley del marco regulatorio, que bueno, que hay que decirlo, no nos podemos olvidar, nuestro sindicato dio una pelea enorme en contra de lo que es la ley de marco regulatorio, apoyado en su momento por muchos dirigentes del propio Frente Amplio, bueno, hasta el propio día que se iba a votar, me acuerdo, Tabaré Vázquez, ¿no? En la propia radio. Se levantaron firmas como cualquier plebiscito. ¿no? Pero después, o sea, durante los propios gobiernos del Frente Amplio, no. O sea, ahí algo fue que pasó que no se concretó una posición, ¿no? Y que me parece que, bueno, ahí tendríamos que laburar, ahí tenemos otro elemento para laburar ahora para adelante. Ramón, ¿para dónde hay que ir? Bueno, ¿Vos fuiste director nacional de Energía? No, lo primero es decir que es extraordinario esto, ¿no? De la riqueza, la dialéctica de la política, coincidiendo en un 100% con la visión estratégica de Gonzalo. Es increíble cómo lo que tenemos es una interpretación diferente de lo que sucedió. Exacto. Porque para mí lo que sucedió no es lo que Gonzalo dice que sucedió, sino que sucedió exactamente lo que él querría que sucediera. ¿Qué es lo que pasó en este país? En este país, históricamente, Gonzalo arrancó en el 98, yo arranco en la década 110 años atrás, en los gobiernos vallistas. El siglo XX de Uruguay, lo que se generó con el vallismo fueron empresas públicas, en los más importantes sectores, desde los seguros hasta las empresas industriales, que se encargaban de definir la política del sector, de ejecutarla y de controlarla. Y esa era la forma vertical de visión de la presencia del Estado en los servicios públicos. Luego viene la década del 90, donde se borra todo eso, y no era simplemente que se privatizaban las empresas, sino que el concepto de que el Estado no tenía que estar presente para resolver los servicios públicos, sino que alcanzaba con el sector privado, que se organizaba, y apenas se precisaba un organismo regulador para evitar lo que los economistas llaman, bueno, los desvíos del mercado o los excesos de alguna forma, ¿no? La concepción que llevó adelante el Frente Amplio es que las empresas públicas se dedican a ejecutar las políticas públicas. Exacto. Quien las define es el Poder Ejecutivo. Exacto. Y la ejecutan las empresas públicas como un actor fundamental. Entonces, en ese concepto lo que se priorizó fue, como decía Gonzalo, lo que él aspiraría que existiera, el bien público tutelar. ¿Cuál es el bien público tutelar en este país? No son fierros que andan ahí dando vueltas en el campo. Es la energía que tiene que llegar a todos los hogares y a todos los consumidores. Ese es el bien público que se tuteló con la defensa que se hizo. ¿Qué tiene que ver el marco regulatorio? Bueno, como todos los marcos regulatorios se pueden ponerle límites para todos lados y utilizar, o sea, yo siempre digo, tenés un martillo y con un martillo podés clavar clavos, pero también si las ingenias puedes hacer otro tipo de cosas, hasta podés un tornillo, podés meter con una pinza, con un desarrollador podés clavar un clavo, o sea, los instrumentos se pueden utilizar para diferentes cosas. Lo que hizo el Frente Amplio fue, como no estaban los votos suficientes como para tratar de derogar marcos regulatorios, los utilizó a su favor de la política que existía. ¿Cuál es la política? La política es que hoy en Uruguay toda la energía eléctrica, desde el momento que se crea,
es propiedad de la UTE. Es propiedad de la UTE. Entonces, puede haber fierros que andan por ahí dando vuelta que pueden ser de actores privados. Lo que se hizo fue un plan de participación pública-privada. Es decir, hubo privados que invirtieron, esos privados que invirtieron, el bien que producen, desde el momento que lo producen, desde el momento que lo tiran dentro de un cable, ya es propiedad de la UTE. Y la UTE hace lo que le parezca, lo exporta, lo utiliza, lo vende al precio que quiera, porque ese es el bien público a tutelar. No tienen posibilidad esos privados de hacer ninguna otra cosa, porque ¿qué van a hacer si generan? ¿A dónde lo van a vender? Si tienen que meterlo en la red eléctrica, que es propiedad de la UTE. Son cautivos de lo que es el funcionamiento del bien público a tutelar y se lo entrega el Estado a la UTE para que lo tutele y para que lo organice. Pero Ramón, entonces, dicen que es una forma de tercerización de una parte, aunque sea de un eslabón de la cadena de la producción de energía. A ver, te lo vuelvo a decir. No digo que esté mal. No, yo quiero decir... La propiedad y el control. Yo quiero decir, esta discusión es interesantísima, sí, claro, porque yo estoy seguro, y lo sé, porque hemos discutido mucho con Gonzalo, que el objetivo que tenemos es el mismo. Claro. Lo que tenemos es una interpretación diferente de lo que sucedió. Claro. Donde yo sigo percibiendo... De hecho, Ramón, un matiz nomás, sí. El control hoy se está perdiendo. Bueno, podemos... Llévame eso. Esa es la discusión. Yo quiero que tenemos que... Claro, como nuevamente, si vos utilizás una herramienta con un objetivo diferente, vas a obtener resultados diferentes. Entonces, evidentemente, sea el marco regulatorio que sea, prácticamente lo puede deformar y lo puede llevar casi cada donde sea. Porque incluso puede llegar a tener excesos que son de dudosa legalidad, como vos planteás, Leandro, ¿no? Entonces, ¿para dónde tenemos que ir? Para mí tenemos que ir hacia una tutela de los bienes públicos. Y los bienes públicos, que estamos en nuestro país demasiado acostumbrados a que hay privados que se adueñan de bienes públicos. Por ejemplo, podríamos pensar todos, si yo digo, el transporte público es un bien público, ¿no? No hay un dueño ahí de eso. El fútbol es un bien público. No hubo históricamente en los últimos 20 años en Uruguay un dueño de ese bien público. El carnaval es un bien público. Podemos pensar en algunos actores privados que se adueñan de esos bienes públicos. Bueno, lo que no podemos hacer es que se adueñen por intereses puramente del sector privado determinados bienes públicos. ¿Sabés lo que en ese contexto... Déjame, Ramón, hacerte una pregunta. Una pregunta, digamos, molesta, insidiosa, pero quiero hacerla. Dale. Cuando autorizás a que haya actores privados que generen energía, aunque sean cautivos de UTE, porque se la tienen que vender a UTE, se la tienen que poner ahí en los cables. No puede hacer nada. Estás a un paso, claro, tiene que haber alguien que tenga la voluntad de dar ese paso, si no se daría, de que ese actor privado logre vender directamente energía a, por ejemplo, un gran consumidor. Tiene un contrato firmado por 20 años, de que solamente se la puede entregar a la UTE. Si se violan contratos, ya es otra cosa. Ya estamos entrando en un país. Entonces, para vender la Coca-Cola o a porque es un nuevo parque que se instala con el objetivo igual de tenemos vender, un contrato es otra cosa, que le vende la UTE y le compramos aunque... porque no genere. Así funciona en todo el mundo. Pero la discusión puede seguir ahora. Capaz que vale la pena ir al lleno de tu pregunta. Yo creo que una cosa que sí tenemos que empezar a prepararnos es que más allá de tutelar el bien público, en el futuro el bien público no va a ser la electricidad, no van a ser los combustibles. Va a ir por otro lado. Entonces, una pregunta que yo dejo acá hoy, porque ya vengo diciendo... ¿Cuál va a ser el bien público? Bueno, va a ser la energía de una forma general. Entonces, yo tiro acá, ¿qué están haciendo todas las empresas petroleras del mundo? Se están basando en las renovables. Claro. ¿Vamos a hacer que ANCAP se ponga a meter en las renovables, a competir? No, tenemos que empezar a pensar la unificación de UTE y ANCAP. Exactamente. Es el camino para tener una empresa pública energética mucho más fuerte que la que tenemos, donde vamos a vender desde las estaciones públicas de ANCAP, podemos vender electricidad, podemos vender hidrógeno verde, desde la unificación de una mirada... ¿Nuclear no? No, nuclear no. Nuclear no la precisamos, porque aparte del mundo ya fue la nuclear. Lo único que tiene bueno el marco regulatorio es que prohíbe la energía nuclear. Bueno, no. Bueno, pero ahí te vas a pelear también, nos vamos a pelear. Sí, bueno, aquel debate justo explotó la planta aquella. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez se creó una comisión que me hizo el honor de pedirme que la presidiera, justamente para analizar la opción nuclear, y la enterramos en la opción nuclear en Uruguay. Bueno, porque demostramos de cuenta aparece vuelta, no sé si vieron. Pero mirá que, Leandro, yo no quiero cortar a Ramón, pero... No, cortalo porque se nos va a quedar sin tiempo. Bueno, por eso, porque quiero hacer
asegurarme por lo menos 5 minutos. 5 minutos. En esta síntesis, porque quiero retomar la primera buena noticia, y me parece que no es menor, en este intercambio absolutamente beneficioso y necesario. Creo que se notó eso, ¿no? Estamos como ávidos de este intercambio en muchos niveles. Es que la presencia del sindicato, la presencia de Ramón como académico y como integrante del Ejecutivo anterior, en el rol que me ha tocado a mí es... estamos de acuerdo en grandes nortes que no son menores. La defensa de la empresa pública, el rol del Estado, un Estado presente y con definición de políticas públicas, que sea el que baje las directivas de hacia dónde se va. Es decir, después los matices de si participamos o no con los privados, yo soy de las que entiendo que sí y que ha sido un caso exitoso, por ejemplo, en las renovables, será una discusión y es válida, está buenísimo porque genera valor. Ahora, la participación del Estado, el rol preponderante en la política pública, la energía como valor, no se habla de electricidad solamente, de energía. El poder desmantelar o poder dejarle a la ciudadanía visible estas contradicciones de discusión en la agenda nacional actual de vamos hacia el hidrógeno verde. ¿Cómo vamos hacia el hidrógeno verde? ¿Quién lo está haciendo? Estos virajes políticos, yo me acuerdo, y se acordarán ustedes, no era la postura de este Poder Ejecutivo ir con el hidrógeno. No lo era. Si nosotros revisamos hacia atrás la prensa, el Ministerio de Industria no iba hacia el hidrógeno. En el 2020 hizo la primera hoja de ruta y ahí está... 10 segundos. Sí. En la campaña electoral yo participé en un debate sobre el futuro de la energía y ahí los dos representantes del Partido Nacional y Partido Colorado, cuando yo decía que teníamos que seguir en la política de hidrógeno, me decían, oh, eso para el futuro. Bueno, pero mejor, qué bueno, yo lo que el otro día planteábamos en la discusión en el ámbito del despacho del Frente Amplio en la UTE es, qué bueno, pero retomaron el hidrógeno, genial. En el programa del Frente Amplio estaba el hidrógeno desde el 2008. No me va a dejar mentir Ramón, ¿no? Por lo tanto, genial. Esta fuerza política nunca se caracterizó por decir que no a una mirada de futuro. Entonces, genial el hidrógeno. Bueno, primero fue como un plan piloto con 14 camiones de carga en el 2020. Ahora, hace poquito nos hicieron una segunda presentación donde, por suerte, y lo digo la verdad que con alegría está virando esa hoja de ruta. Ramón sabe, porque también ha hecho presentaciones de eso, pensando en cuánto puede derramar el hidrógeno, cuáles son las industrias asociadas al hidrógeno, ¿no? Ahora, pensemos el hidrógeno con el Estado y las empresas públicas. Lo que no nos puede pasar es que en estas discusiones no esté la empresa pública en el tapete. Lo que no nos pasó hasta ahora, podemos tener estos matices con Gonzalo, pero lo que no nos pasó es que no hubiera participación de la empresa pública. Y te digo más, con las renovables se abrió por primera vez la participación de la ciudadanía en los bonos que se sacaron para que la gente pudiera poner $10, $1, $5 y participar de las ganancias de los parques eólicos. Esa fue la primera vez que pasó en el Uruguay. Entonces, por primera vez la gente se sintió partícipe de una revolución energética y es parte hasta el día de hoy, cuando yo tengo que votar ahora cómo dividimos las ganancias de los parques eólicos que son de UTE, bueno, la gente recibe su dividendo hasta el día de hoy que nada se dice. Otro tema que me parece que no es menor, estas contradicciones que te digo, ¿hacia dónde vamos? Y lo que nos sirve para algunas cosas no nos sirve para otras. Uruguay en el exterior es presentado como el país amigable con el medio ambiente, con las renovables al casi 100%. Nos han presentado en Dubái, en la Expo Dubái, en enero, en febrero, nos presentaron con un video que quedó hermoso, donde realmente sintetizan de manera brillante la revolución energética que hicimos. Pero cuando venimos acá, nos discuten y nos dicen que los eólicos estuvo mal hecho y que los contratos estuvieron mal hechos. Y ahora resulta que a pesar del superávit del año pasado, donde teníamos 270 millones de dólares según el oficialismo, en esta contradicción que decís vos, ¿no? Estamos dando superávit, ¿no? Bueno, pero en realidad eso no nos da para bajar la tarifa. A ellos no les da para bajar la tarifa y además nos da como la excusa de que como los PPA están mal hechos, los contratos con los eólicos, vamos a renegociarlos, como decía Gonzalo. ¿En qué condiciones? ¿Para qué? ¿Para hacer caja para UTE? UTE no lo necesita eso ahora. De verdad que lo digo con el balance adelante. No lo necesita. No podemos hacer caja con la empresa pública. La empresa pública está dando un superávit nacional, está derramando a nivel Estado y está permitiendo, el otro día decía, yo lo escuchaba a Gonzalo con atención y también lo comparto, ¿dónde se ve la plata que va de UTE, las rentas generales? ¿En qué políticas públicas? Porque antes la veíamos en el MIDES, la veíamos en políticas sociales, la veíamos en la educación, que hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Bueno, yo hoy no la estoy viendo, pero además estoy viendo el recorte en la propia empresa pública y no la
estoy viendo en políticas públicas. Y UTE sigue dando la misma plata o más que venía dando en otros años. Entonces, a lo que voy es, no perdamos el norte de esto de el bien público, como decían ustedes, la energía, ya no lo eléctrico, la energía, el rol de la empresa pública, la necesidad del Estado, ¿no? El otro día, estaban hablando ahora de la energía en Europa. Nos dicen que para determinadas cosas tuvimos las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nadie nos dice que una de las grandes discusiones de esa guerra es la energía. Porque a pesar de ver grandes potencias como Alemania o como Francia, resulta que Alemania no tiene energía firme, no tiene renovables y Francia tiene la nuclear. Pero además nos independizamos de los commodities energéticos. Entonces, a lo que voy es... Alemania tiene mucho que ver con el hidrógeno verde, ¿no? Está bien, pero yo lo que veo y a mí lo que me preocupa en este rol que me toca a mí coyunturalmente ocupar, que es estar como en el rol de la oposición dentro de un directorio de 5. El año pasado hubo una misión a Rotterdam donde participó el Ministerio de Industria y también fue el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti. Yo no tuve una devolución más allá de contarme bueno, en una sesión cómo le fue. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo yo bajo a tierra ahora? ¿Cuál va a ser el rol de la UTE en un proyecto estratégico de hidrógeno? Yo no quiero dejar de pensar que UTE va a poder producir hidrógeno sola. ¿Por qué no? Y lo otro es el derrame que tuvo la eólica o la fotovoltaica o la biomasa en academia, porque generamos nuevas carreras en la UTEC, ¿no? En la Universidad de la República. Generamos know-how, generamos los técnicos que hoy tienen el know-how de cómo manejar los molinos. Entonces, lo que no nos puede pasar, que en parte también, por eso recojo lo que decía Gonzalo, es de lo hecho, de la raya esta que pasamos, de la línea, tenemos que haber aprendido, tenemos que saber cuáles son nuestros nortes seguros, que es por las renovables, amigables con el medio ambiente, la energía como valor, el Estado presente, las empresas públicas en estos negocios que derraman en la gente y además dejar I+D, dejar desarrollo, un país tecnológico. El otro día estábamos hablando de otra cosa. Trabajo, 50.000 a eso yo le agregaría puestos de trabajo. 50.000 puestos de trabajo. Yo le agregaría todo la participación social. Y estimar. Ni que hablar. De trabajadores, trabajadoras y usuarios. 10 segundos. ¿Cuál es la mayor diferencia entre forma de hacer política? Aquello fue un acuerdo multipartidario. Acá a Fernanda la dejan afuera de las discusiones. La diferencia es total. Vamos a tener que en algún momento hacer una especie de nos ganamos un balotaje de UTE. Porque es un tema que es apasionante. No, el tema tarifario, por ejemplo, que es todo un capítulo, que es lo que a la gente le interesa también, da para todo un programa. Perlita, la tarifa básica se eliminó en enero. Mucha gente vio incrementado. Los medidores, la potencia esa que era mínima, pasó a otra. Y eso significa para la gente que tiene menos consumo, que tiene menos dinero, un gasto adicional que es importante. Y había, ¿te acordás cuando hablamos el año pasado? Había ya como 50.000 personas que no estaban pagando. Y a los que ¿te acordás que se le iba? Pero al final creo que no se les ejecutó. No, y ahora un 28%. Igual con esto tenemos más avances porque ya tienen las propuestas del sindicato de ellos, ya tienen las dos propuestas, el cambio de estructura tarifaria y la propuesta intermedia. Me colonizan el programa. Y todavía me queda el café con Popi. Así que ya está. Vamos a un corte y volvemos con el café con Víctor Hugo Popi Avelano. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí,
Ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido Víctor Hugo Poppi Avelando, con quien tenemos ahora la oportunidad de disfrutar un café. ¿Qué tal, Leandro? Sí. Y analizar un poco lo que ha venido sucediendo esta semana. Poppi, ¿con qué arrancamos? Y con reforma previsional. Con la reforma previsional. Que en realidad es reforma de las jubilaciones y pensiones. Porque toda otra parte de seguridad social que tiene el BPS no se toca, ¿no? ¿Y las cajas? ¿Y la caja militar, por ejemplo? A los 20, dentro de 20 años. Dentro de 20 años. Para si Manini confluir. quiere. Sí, claro. Que no creo que quiera. Viste que una de las cosas que señaló Fernando Pereira, pues la calle fue lo más pomposo ahí a la huella de Serén. Es cosa de la FLUF, ¿no? Sí, recorrió además la sede del Frente Amplio. Como canchero. Y de arranque Fernando Pereira dijo, el problema es que este es el proyecto del presidente. Pero no me consta que sea el proyecto de la coalición. Y Danilo Astori fue más allá y dijo, no es el proyecto de la coalición, porque sabemos que Manini hay cosas que no lleva. Entonces, ¿cómo discutir sobre un proyecto que no sabemos cómo va a quedar? Sí, estamos discutiendo sobre lo que propone Luis Lacalle Pou, ¿no? Ya sabemos que a Manini hay dos cosas que no le gustan. Tocar la caja militar, tampoco la viudez. Las pensiones a las viudas. No le gusta nada. De los que sirven a la patria. Pero además hay otra cosa que es increíble, ¿no? Que lo han hecho tanto Pablo Mieres como el propio presidente. Cuando el PIT-CNT se pronuncia sobre la reforma, dice que todavía no está el articulado hecho. Está el pre. Ahora, ¿cuándo es el momento de plantear lo que vos pensás? ¿Cuando está liquidado y terminado en el Parlamento o antes? ¿Pero cómo no está articulado? El anteproyecto incluye artículos. No, ya sé, pero no es el definitivo, dicen ellos. Entonces, pero es como cuando decía, la rendición de cuentas no te puedes movilizar antes que esté en el Parlamento. Pero ¿cómo no? Porque ¿cuándo van la rendición de cuentas más claro porque es iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Pero ¿cuándo vas a incidir en algo si después viene todo armado y todo finiquitado? Poppi, viste que cuando la calle, Marcelo del Turco Abdala dice, esto nosotros ni lo recibimos, pero esto... Y la calle dijo algo así, bueno, el PIT-CNT es un sindicato. Sí. Lo botijeó, ¿no? Sí, no cogobierno, dijo.
Sí, pero además es un sindicato, porque le bajó, ¿no? Le bajó el precio. No es es la una- central de trabajadores, Sí. única además. No es una cámara empresarial, ¿no? Sí, no, pero es la central de trabajadores única, no es Sí. un sindicato. Es el conjunto de los trabajadores organizados en este Bueno, país. está bien. Su esfuerzo es de legitimar. Me parece que está en eso. Pero después fue Mier el que se reunió con PCNT y con las cámaras empresariales, ¿no? ¿Y? Y el PCNT le dijo lo que ya dijo Abdala, las cámaras empresariales la vieron bien. Salió en búsqueda que tuvieron una reunión privada, así, de El empresarios, Hyatt, sí. empresarios con el gobierno, que festejaban. Festejaban porque este gobierno sí está alineado con las demandas de los empresarios. ¿Qué te parece? Sí, fue en el Hotel Hyatt. Estaba Sí. de leche y no me acuerdo qué más. Eso le da la razón en lo que siempre dice Sol y Platero. Estamos ante un gobierno de clase. Sí. Pero, además, ¿cuál va a ser la lógica de no tocan el aporte patronal, ¿no? Que es 7,5. Mientras yo que sé, la educación pública aporta el 19,5. La universidad 19,5. Y a la universidad, la reunión que tuvo... Los colegios privados no aportan nada. Ujú. Es decir, las exoneraciones se mantienen. Entonces la única forma de financiarlo es mantener lo que pagan los trabajadores, que pagan el doble que los empleadores, y además aumentar la edad para que aporten durante más tiempo. Incumple su promesa. Y otra cosa además, de la SAFAP. ¿Cuánto dinero de la SAFAP pasa por el banco, por el BPS y va a la SAFAP? Creo que del 15, el 7 va para la SAFAP. ¿Qué pasaría si ese dinero quedara en el Banco de Previsión Social? ¿Y las AFAP qué harían? ¿No podrían pagar? ¿Qué hizo Cristina con la Estatizó. estatizó? Las AFJP. El ministro de Economía en ese momento era Amado Vudú. Y bien que le costó a Amado Vudú hacer eso, porque la persecución fue brutal. Le hicieron lofer, lo llevaron preso cuando tuvo sus mellizos. Sus pequeños, tiene 2 hijos, 2 mellizos. Y estaba preso. Preso por una causa que le inventaron. O sea, la persecución fue muy grande. Y Cristina siempre lo usa de ejemplo, diciendo, bueno, cuando realmente se representan estos intereses, el riesgo es de ir preso. Cosa que corre ahora riesgo la propia Cristina, ¿no? Sí, claro. Le están haciendo... Bueno, lo que pasa es que la presentación del fiscal Luciano, y no me quiero detener mucho en Argentina, pero es un tema muy importante, porque después eso todo repercute en el Uruguay, ¿no? Sí. Ahora, Nunca vi otro país en el mundo que haya estatizado el sistema previsional después de haberlo privatizado. En el caso argentino lo había privatizado casi totalmente, en Uruguay parcialmente. Con una cosa, acá en Uruguay fue obligatorio a los menores de 45 años en el momento de aprobación de la reforma. Si no tenías opción de elegir, fue obligatorio. Y en Chile, pero Chile es el modelo en esto, ¿no? En Europa creo que no hay estos sistemas. Viste que en la Constitución nueva chilena se establece que el Estado tiene que garantizar los derechos previsionales, además de salud, educación y eso. Y ya se armó también escándalo con eso, porque eso significa que el Estado va a tener que tener un mecanismo público. Pero además hay otra cosa que tiene el anteproyecto de Luis, es que permite, cosa que no se permitía hasta ahora, que las AFAP inviertan en títulos extranjeros o inviertan el dinero de sus ahorristas del ahorro privado fuera del país. Hasta ahora se podía con títulos uruguayos o en obras en el país. Y eso es un riesgo también. Y saca más plata al país. Saca más plata al país y es un riesgo porque no sabes qué inversiones se hacen y cómo te va a ir. Acá también puede pasar eso, pero... Hay muchos fondos previsionales en el mundo, por ejemplo en países del primer mundo, que invierten en países extranjeros. Y acá había un fondo de los bomberos de Nueva York invertido, creo que en campo. Soja. Sí. Y hay fondos de no sé qué cosa previsionales suecos o de otros países
invertidos también en campo en Uruguay y cosas así, ¿no? Eso es una onda esa, ¿no? Sí, pero ojo que yo no sé cómo es en Suecia, pero hay países donde No sé si Suecia es el buen ejemplo, creo que... no son AFAP, son seguros privados que vos podés contratar por fuera del sistema, ¿no? Claro, pero no es lo mismo hacerlo en un país industrializado, en una potencia, en un país desarrollado, que en Uruguay sacar los recursos esos para el exterior. Cuando necesitas tantas inversiones acá, en infraestructura, invertir en industria, en cosas, las terminás sacando para comprar títulos que además van a ser de países poderosos. No vas a comprar títulos de países subdesarrollados. No, le vas a comprar a Estados Entonces Unidos. le vas a terminar entregando el dinero a Estados Unidos. A Estados Unidos, al que te pague una mejor tasa de interés. Y no dejas nada en el Y ahora Uruguay. justo que la Fed, la Reserva, el Banco Central estadounidense subió las tasas de interés Y por supuesto, para fortalecer la moneda. y va a recibir moneda, plata, ¿no? ¿Entendés? Entonces, siempre lo mismo con los gobiernos neoliberales. Viste que la calle le pegó a Ernesto Murro. No, que la reforma de Ernesto Murro, 100 millones de dólares gastó y no sirvió para nada, ni para emprolijar. Y Murro Pero lo pasa- atendió. Claro, pero lo que pasa es que para Luis Lacalle, emprolijar es achicar, no es otra cosa. Lo que hizo Murro es expandir o mejorar la situación de las jubilaciones mínimas, por ejemplo. ¿No? Pero además, ¿te acordás cuando asumió el gobierno del Frente Amplio? ¿Cuál era la tasa de informalidad que había? Y cómo fue blanqueándose de alguna manera. O sea, llegó con Murro, ¿no? Llegó a tener más de 1 millón, tiene más de 1 millón de cotizantes el Yo BPS. creo que 1.200.000. Nunca llegaron a los niveles mayores de cotizantes, ¿no? De hecho, se reconoce en un montón de lugares que Uruguay tiene una tasa de trabajo formal muy alta en relación con América Latina, ¿no? Nada de eso lo reconoce el señor Lacalle Pou. Y no, porque eso significa mejora de los que no son mayadores, mejora de la gente del pelotón. Para mí Murro lo atendió cuando le dijo, vos dijiste que no cumplías tu promesa de campaña porque estabas mal informado sobre la situación, y entonces Murro le dice, quiero decirte que la asesoría que hace estos informes del BPS lleva 30 años trabajando y ha asesorado a todos los gobiernos y hace las proyecciones para todos, y de hecho hace las proyecciones para este anteproyecto, así que eso no vale para explicar que no tuvieses buena información, ¿no? A la hora de hacer tu promesa. Pero además hay promesas que, si no están asentadas en datos reales, son problemas. Yo qué sé, por ejemplo, no subir los combustibles o no aumentar impuestos. ¿Viste lo que dice Chazaro, ¿no? Director de Ursea? Que Paganini dijo que no iban a subir en este mes de julio antes de que saliera el informe de Ursea, desconociendo la propia norma que ellos aprobaron. Sí, que tenían que reducir el precio. Pero lo que pasa es que ahí No, está... pero sobre todo desconociendo que necesitaban ese informe para decidir la política. O sea, más política de la decisión no pudo ser, que ni siquiera esperaron lo que el informe decía. Pero fue siempre así, desde que nunca cumplieron con eso, porque además es incumplible, creo yo. Entonces, la promesa de no bajar los combustibles, de no subir los combustibles, perdón, de la calle, se asentaba en que, en un deseo, no en la realidad, porque si vos sabés que el precio del petróleo tiene otras variantes, que no las decidís vos, no sé, porque ese es el problema, ¿no? Popi, ¿qué te parece esto que sucedió en el Senado de la aprobación del proyecto de tenencia compartida, con los votos del Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto? Sí, hay que ver qué va a pasar en diputados, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en diputados, pero en el Senado votaron todos. Es parte de una ofensiva de añoranza del Uruguay patriarcal, ¿no? Y pocas horas después se produce el femicidio frente a las 2 hijas de una muchacha de 31 años, justamente por un padre que tenía como orden de... Cuando iba a denunciarla, ¿no? De restricción, tenía orden de restricción, pero no tenía tobillera, no tenía nada. Era la voluntad de no acercarse. Y se produjo hace unos días antes
otro femicidio de una muchacha y una niña de 4 años. Sí, que el ministro dijo que era narcotráfico. Pues. Sí, pero se equivocó. Se equivocó, claro. Se equivoca mucho, ¿eh? Ahora vos te das cuenta que este padre que mató a la madre frente a las 2 niñas, una de 11 años y otra de 6, de acuerdo a esta ley, podría, con denuncia solo, podía seguir viendo a las niñas. Pero seguir viendo a las niñas. Y la mató enfrente de ellas, en la calle, y después intentó matarse, pero no logró matarse, ¿no? Creo que murió ya. ¿Murió? Sí, tenía muerte vegetal. ¿Cómo se dice? Muerte cerebral. cerebral. Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Bueno, pero es esa tendencia conservadora, ¿no? Sí, pero es una tendencia. Este proyecto puede generar problemas de verdad, ¿eh? Yo sé que hay gente que cree, incluso gente de izquierda. Yo he leído en algunos comentarios, no, yo estoy a favor de la tenencia compartida, dice algunos hombres sobre todo, porque hay muchas mujeres que usan a los hijos de redes. No. Esto no va a solucionar eso. Este proyecto no va a solucionar ese eventual problema. Esto va a generar que padres violentos de verdad, ¿sí?, abusadores eventualmente, estén en contacto de una manera con niños. Fue Carmen Sanguinetti, la senadora, que no votó esa parte. Esa parte, ¿no? Lo que anticipa que en diputados puede haber problema con los ciudadanos, ¿no? Ella es de Ciudadanos, ¿no? Sí. Después tenemos la inflación, ¿no? Superó las expectativas incluso de los analistas privados también. Y llegó a un récord, ¿no? 9.6. Sí, 9.56. 9.6, claro. Y el mes, y 6,86, 6,8, casi 9, desde enero hasta acá. Con lo cual seguramente va a superar también el rango meta que se fijó el gobierno, ¿no? ¿Y los 2 puntos? ¿Las 2 cifras? No sé si a las 2 cifras. Pero que llegue que se mantenga el 9, depende de factores. ¿Vos pensás que no? Está en 9.6, vos pensás que no va a llegar a los 10 puntos anualizados. A fin de año, digo, no sé. Bueno, capaz que baja, ¿no? Supone que el primer semestre es más inflacionario que el segundo, ¿no? Depende de factores internacionales también. Mientras Uruguay siga trasladando los precios de lo que vende afuera, adentro, va a subir. Porque lo que más subió fueron los alimentos, ¿no? Y las bebidas no alcohólicas. Por lo que más subió. Decir que... Y se registró una nueva... el INE registra una caída del salario real. Ya ha caído... algo en el que va del año. 1.6 creo, sí. Pero ya está 4% abajo creo del 2019, del máximo del 2019. Sí, con lo cual si se mantiene esta cifra inflacionaria, los convenios no van a alcanzar. Y ahora la mejor expectativa que pueden tener los trabajadores es que a final del periodo recuperar un poco como para quedar empardado con 2019, pero toda la pérdida en el medio no va a tener arreglo. No va a tener arreglo. No. Qué perspectiva para los 5 mejores años de tu vida, ¿no? Sí. Además siempre se embroman los mismos, ¿no? Cuando gobiernan blancos y colorados. Y bueno. Popi, a ver si podemos conectar estas noticias. El Frente unifica su proyecto con el Partido Colorado de eutanasia. Sí. Una noticia. Cabildo Abierto, Luz, dice la coalición se va a terminar. Y además trasciende que ya Delgado confirmó que va a ser candidato. Sí. ¿Te das cuenta que las 3 noticias nos hablan de, primero, el Frente y el Partido Colorado se ponen de acuerdo en el proyecto de eutanasia, significa, una ruptura de la coalición en un punto, ¿no? Pero en un punto que no es menor, porque Cabildo Abierto, ellos están muy en contra, la Iglesia está muy en contra. Es un punto importante en el tema de los valores, ¿no? Y de los derechos. ¿Vetará? ¿El presidente vetará si están los votos? No sé, ya vetó, ¿no? Sí, yo creo que puede llegar a vetar.
puede llegar a vetarse. Su concepción ideológica, filosófica, religiosa, seguramente lo puede llevar a vetar eso, ¿no? Y Delgado ya es candidato. Y Delgado fue el tipo que tuvo muy buena imagen durante la pandemia, ¿no? Y además, ¿quién puede ser el sucesor de Lacalle Pou? ¿Laura Raffo o Delgado? Dicen. ¿Laura Raffo o Delgado? Dice que hay además una interna dura entre ellos. Sí, no quieren, no les gusta que Laura Raffo. Ella quiere. No sé si no le gusta. ¿Qué pensará Lacalle? Mirá que los Raffo y los Lacalle, No sé. aunque Delgado es muy amigo de él, ¿no? Es una especie de su delfín, ¿no? Habrá que ver. Los que dicen que están impulsando a Raffo son los de la 71. ¿Es el terrorismo? El terrorismo, Penades y esa gente, ¿no? Es Lacalle padre. ¿Puede ser? Y después tenés, que tiene algunas aspiraciones también, Beatriz Argimón. Beatriz Argimón. Sí, lo está impulsando un sector ahí que viene como del movimiento, ¿te acordás? Que está El movimiento de Rocha. Sí, Gastón Cos y esas personas, ¿no? Sí. Pero no creo que eso pinche ni corte, ¿no? No. La mandaron hoy está en Colombia, en la asunción de... Va a estar en la asunción de Petro, está en la asunción de Petro. En la asunción de Petro, que no va el presidente, que fue a ver a Duque, pero no va a la asunción de Petro. Bueno, Popi, seguimos la semana que viene analizando lo que pasa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con un mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Ahí, Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono. Así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. El presidente Luis Lacalle Pou justificó su incumplimiento de una nueva promesa electoral, en este caso la promesa que había hecho en campaña de que no iba a aumentar la edad jubilatoria, ni iba a proponer nada en ese sentido, diciendo que era imposible cumplir con la promesa porque él tenía información incorrecta. Ahora bien, no es el primer incumplimiento. Lacalle Pou es un incumplidor serial de promesas de campaña electoral. Recuerden que prometió también no aumentar los combustibles, y los aumentó más que nadie en los últimos 30 años, no aumentar tarifas, y las aumentó, no aumentar impuestos, y los aumentó, y ahora no se despacha con un proyecto, un anteproyecto de reforma previsional, donde aumenta la edad jubilatoria después de haber prometido en la campaña electoral que no lo iba a hacer. Nuevamente incumple. En unos casos, sus incumplimientos los justificó por imponderables, por situaciones dramáticas, catastróficas que se produjeron, la pandemia, la guerra ruso-ucraniana, en fin, cualquier situación que se produzca sirve para incumplir. Aunque recuerden que el 11 de marzo del año 2020, antes de que aparecieran los primeros casos de COVID, ya estaba incumpliendo su promesa de no aumentar impuestos, porque había suprimido ese 2% que se te devolvían en los pagos de IVA, en los pagos con tarjetas de débito o crédito. Entonces, Lacalle Pou o bien utiliza ese tipo de argumentos imponderables, catástrofes, para no cumplir, o bien te dice tenía mala información, un problema de datos. Él tenía mala información, entonces se ve obligado a incumplir. Siempre encuentra un argumento. En el caso de los impuestos, ni siquiera utiliza un argumento para justificarse. Llegó a decir que no era verdad, que no se estaban aumentando los impuestos, pese a que los datos duros dicen, sí, los aumentaste. Si le quitaste una devolución de impuesto a la gente, estás aumentándole los impuestos. Y ni hablar de lo que se hace cuando se cambia la forma de cálculo de la BPC, lo que después deriva en un aumento del IRPF, en que un montón de gente se corra de franja, empieza a pagar gente que no tenía que pagar o paguen más de lo que venían pagando. O sea, con triquiñuelas, pero los aumentó. Y él lo niega, o sea, cuando no puede justificarlo en COVID o en la guerra, lo niega a cara de perro, aunque es evidente que es mentira, y ahora dice que, como esto es absolutamente innegable, dice, lo que pasa es que tenía mala información. Yo no soy quien, pero quiero hacer un poquito de pedagogía, de didáctica para aquella gente que no lo entienda. Los gobiernos de derecha, y en particular los gobiernos neoliberales, tienen un propósito permanente, ¿sí?, que es reducir el costo que tienen los sectores concentrados empresariales, los maya oro, ¿sí?, y permitirle más oportunidades de negocio. Ellos representan el interés de ese sector, hacen un gobierno de clase, trabajan para esa casta, para esa clase, para ese núcleo reducido. Por lo cual todos los gobiernos herreristas quieren ajustar el gasto público de modo de reducir el impuesto sobre esos sectores, quieren achicar el salario real de modo de reducirle el costo salarial a esos sectores, quieren elevar la edad jubilatoria y a bajar la tasa de reemplazo, nuevamente de forma de achicar el gasto público social para reducir los gravámenes sobre esos sectores, sobre los maya oro. Siempre quieren hacer eso. Quieren privatizar las empresas públicas para darle más oportunidades de negocio a los privados y sacar al Estado. Siempre quieren lo mismo. Prometan lo que prometan. Entonces la pregunta es, cuando hizo esas promesas, ¿estaba mintiendo? Obvio. Claro que estaba mintiendo. ¿Sabe por qué?
Porque tiene una racionalidad esto. No es que mientan simplemente porque son íntimamente deshonestos, aunque lo sean. No, mienten porque es imposible hacer campaña electoral sobre la base de un proyecto neoliberal y lograr que te vote la gente. Porque cuando vos querés representar a un núcleo pequeñito de la sociedad, pero necesitas que te vote la mayoría de la sociedad, tenés que mentir. No te queda otra. Si no mentís, si no haces publicidad, propaganda engañosa, digamos, si no manipulás la opinión pública, es imposible que ganes una elección. Nadie va a ganar una elección diciéndote, te voy a aumentar impuestos, te voy a bajar el salario real, te voy a hacer trabajar más años y cobrar menos jubilación. No se puede hacer campaña así. Entonces, de algún modo yo lo entiendo. En la disputa política no les queda otra que la mentira. Ahora, es bien importante que la gente no se viva comiendo las mentiras. Porque ellos tienen los dispositivos mediáticos, tienen los aparatos de propaganda, tienen la plata para hacer el marketing. Pero nosotros no podemos ser tontos, nosotros no podemos ser ingenuos, no podemos ser cándidos. En un momento hay que no comerse más la mentira. Hay que saber que los representantes de los sectores ricos defienden ese interés y que hay una mentira central en todo esto. La cooperación de clase en el capitalismo no existe. Los intereses de los ricos se oponen a los intereses de la grande mayoría. Así que cuando escuches estas promesas, en lugar de después llorar y decir nuevamente incumple promesa, tenés que tener en cuenta de que es puro marketing. No es que la incumplan, es que su programa es otro y tienen la necesidad de ocultarlo. Soy Leandro Grilla y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.